es el inicio de la iglesia. Y es que cuando nosotros consideramos que ahora, más que nunca, hay tantas, pero tantas iglesias en el mundo, y hay tantos ungidos que pretenden tener revelaciones especiales, y hay tantas sectas que presumen de ser la verdadera y asegurar que son la única opción y que tienen de alguna manera como el monopolio divino para la salvación. Y aparte de eso, en este tiempo, donde hasta se encuentra una corriente que se conoce como la iglesia inclusiva, donde todos los géneros inventados en el siglo XXI son invitados a conformar o a ser parte de esa iglesia inclusiva. Hoy más que nunca, nosotros necesitamos saber qué es lo que dice Dios en su palabra con respecto a la iglesia. Porque la iglesia no es un lugar de entretenimiento, hermanos. La iglesia no es un lugar donde perseverar en una religión. Hemos hablado acerca de la iglesia en las 2 sesiones anteriores, pero vamos a continuar escudriñando la palabra. Y lo primero que quiero compartirle ahora es que el Señor Jesús fue el primero en mencionar la iglesia y que solamente hay 2 citas en los evangelios donde se habla acerca de la iglesia, y posteriormente las citas se encuentran en el libro de los Hechos, que es donde ya nace la iglesia y se desarrolla. Así que el Señor Jesucristo fue el primero en mencionarla. Así que vamos a Mateo, capítulo 16 y versículo 18. Mateo 16, verso 18, después de aquella declaración, después de aquella confesión que hiciera el apóstol Pedro con respecto a la identidad del Señor Jesucristo, diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le responde a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está de más aclarar que la interpretación católica de este texto sostiene que aquí fue donde el Señor Jesucristo colocó a Pedro como el primer papa. Pero es importante aclarar que la interpretación evangélica y más alineada con los textos bíblicos que continuarán más adelante en la evolución de la iglesia, más bien establecen que el Señor habría de fundar su iglesia sobre la confesión del apóstol Pedro de que Jesús es el Cristo. Porque Él es la principal piedra del ángulo. Él es la roca de la cual a través del profeta Isaías se había anticipado que Dios había de fundar en Sión. Y es así que a través de la declaración del apóstol Pedro se establece el fundamento para la edificación de la iglesia. Es decir, sin Cristo no hay iglesia, porque el enfoque de la iglesia es la obra, el ministerio, la doctrina del Señor Jesucristo. Y es aquí donde muchos grupos se han desviado, porque han perdido el enfoque, han perdido la dirección en cuanto a la identidad, propósito, tareas o asignaciones que la iglesia debe de cumplir. Muy importante notar que en este texto el Señor Jesucristo dijo que es su iglesia. Él dijo mi iglesia. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Y también Él dijo que Él la iba a edificar. Por eso el apóstol Pablo dice que los ministros somos considerados o debemos ser considerados colaboradores de Dios. Pero quien edifica la iglesia es el Señor. Él es el que añade los que han de ser salvos. Él es el que da el crecimiento. Él es el que perdona los pecados. Él es el que murió por nosotros. Entonces, el único que puede añadir a la iglesia a los que han de ser salvos es el Señor Jesucristo mismo. Él dijo también algo sumamente importante que tenemos que considerar con relación a la identidad de la iglesia. Y es que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Ahora, ese verso o esa parte en particular tiene 2 interpretaciones válidas. La primera es que cuando se habla de las puertas del infierno, se está hablando acerca de la entrada a la muerte, porque las puertas del infierno son la entrada a la muerte. Entonces Jesús estaba diciendo que la iglesia habría de permanecer de manera que podía trascender
sin ser afectada por la muerte. Jesús está hablando aquí del poder de resurrección, el cual habría de levantarlo a él de entre los muertos y que posteriormente habría de manifestarse en la vida de todos los que creyeran en él. Porque como él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que no cree en el Señor entra por las puertas de la muerte, entra por las puertas del Hades, las puertas del infierno y queda cautivo. Pero nosotros hemos sido libertados, no solo del poder de la muerte, sino de la muerte misma y del poder de aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. La otra interpretación es que en la antigüedad, cuando se habla acerca de las ciudades, y las ciudades tenían murallas, las ciudades tenían puertas principales. Y en esas puertas los ancianos, los líderes de esa ciudad se reunían para tomar las decisiones más importantes con respecto a esa ciudad. Sería como que hubiera una muralla alrededor de San Salvador y ahí estuviera el primer edificio que hubiera a la entrada de la puerta principal de toda esa muralla protegiendo a San Salvador, fuera la Asamblea Legislativa. Y ahí se toman las decisiones y ahí se establecen las leyes sobre qué es lo que se va a definir con respecto a la población. Algo así sucedía en la antigüedad. Entonces la interpretación que hay con respecto a esta palabra es que en las puertas del infierno es donde se toman las decisiones, las acciones a efectuar con respecto a ataques, con respecto a las medidas o cualquier acción que había de efectuarse. Y lo que Jesús está diciendo es que ningún plan del infierno, ninguna estrategia del diablo ejecutado en la ciudad que él domina, habría de afectar a la iglesia. Y con eso concuerda la palabra de Dios cuando dice que hemos sido librados del presente siglo malo. Concuerda la palabra cuando dice que el Señor nos ha librado de manos del más fuerte que nosotros, que hemos sido sacados de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Si nosotros como iglesia entendiéramos, y hablo en términos generales, que lo que es la iglesia nos da una identidad a nosotros como miembros, viviríamos de una manera diferente. Pero de alguna manera todo esto está bajo un ataque de parte del diablo, para traer confusión, para traer engaño. Y es así que tenemos una gran cantidad de iglesias únicamente entreteniéndose. Tenemos otra cantidad de iglesias con un gran activismo social en cuanto a la ayuda humanitaria, en cuanto a apoyar a la gente. Y eso es válido, pero tiene un lugar. Pero el propósito fundamental de la iglesia es más bien constituirse en el ejército de Dios. Y por eso la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Y por eso es que la palabra de Dios dice que la armadura de Dios está disponible para nosotros. Pero muchas veces nosotros nos rebajamos como creyentes a una condición de ser miembros de una comunidad local, de una organización cristiana, donde tenemos una participación, donde el ministerio puede reducirse a únicamente cocinar quizá, o limpiar, o hacer actividades para beneficiar de alguna manera a la comunidad inconversa que nos rodea, pero no tenemos este concepto de que somos parte del ejército de Dios. Y cuando lo vemos en la palabra, usted ve a una iglesia con señales, ve a una iglesia con un respaldo sobrenatural, no ve a una iglesia débil, intimidada, no ve a una iglesia batallando contra su carnalidad, sino que ve a una iglesia resistiendo a todo el imperio romano y parándose firmes, proclamando: Jesús es el Señor, César no es el Señor, Jesús es el Señor. Y aunque esto les causaba persecución, estaban dispuestos a soportarlo, porque sabían que tenían un llamado a la gloria eterna. ¿Sabe? Entender la iglesia en el propósito de Dios, en los planes de Dios, en la mente de Dios, nos da una identidad a nosotros. Se nos establece en una posición de libertad, en una posición de autoridad, en una posición de victoria, en una posición de respaldo de parte de Dios. La iglesia realmente, aunque no es una organización, está organizada
bajo el liderazgo establecido por Dios y está respaldada por el Dios de los cielos, quien usa aún a los ángeles mismos como espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. La segunda vez que se mencionó la iglesia, y fue el Señor Jesucristo, en los evangelios, y de hecho solamente fue en el libro de Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Marcos hablan de la iglesia. Solo el Señor Jesucristo en Mateo 16, 18 y en Mateo 18, 15. La segunda vez que el Señor habló de la iglesia o mencionó la iglesia está en Mateo 18, 15 y fue en un contexto de una comunidad de creyentes para darles una instrucción de cómo deben de resolverse los problemas, algo a lo que tenemos que prestar atención y practicarlo en nuestra vida. Mateo 18, verso 15 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es importante, mencionaba yo, el prestar atención a esta instrucción, porque el Señor está hablando acerca de la convivencia. Él sabía que habrían de haber problemas. Él sabía, como aquí él mismo pregunta, si tu hermano peca contra ti. Yo quisiera ver la mano levantada de aquellos que dicen: es cierto, muchos hermanos han pecado contra mí. Levanten la mano, yo voy a ser primero. Levanten la mano de lo que dicen, de lo que pueden decir: sí, es cierto, han pecado contra mí. ¿Han pecado contra usted? Levanten la mano. Los demás nadie ha pecado contra ustedes. ¿No? Dios sabía que en el ambiente de una comunidad donde familias totalmente extrañas, gente totalmente diferente, de formación, de educación, de nivel académico, de nivel económico diferente, iban a haber problemas. Pero Él habla acerca de la manera de resolver los problemas y Él dice: ve y habla con Él. Lo que el Señor habla es que tenemos que tener no solamente el carácter, sino la actitud responsable de ir y hablar. Es una manera de decir, quizá de confrontar o de tratar de arreglar los problemas de una manera personal. Y luego dice: si no te oye, entonces toma 2 o 3 testigos. Tomar a un par de personas, un par de hermanos más, para tratar de que ellos sirvan como jueces y juzguen los problemas. Porque cuando llegamos a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo les reprocha de que ellos están llevando sus problemas delante de los tribunales. Y les dice que los problemas de la iglesia se tienen que juzgar dentro de los creyentes, dentro de la iglesia. Y entonces el Señor agrega como instrucción final que si esta persona que ha pecado, ha cometido un agravio, una injusticia en contra de otro, no recibió la amonestación del que fue agraviado, no reaccionó ante la instrucción o ante la llamada de atención con testigos, entonces ahora el Señor dice que hay que decirlo a la iglesia, en un sentido ya más amplio, a la comunidad. Y esa es como la última alternativa: informar a la iglesia, informar a los creyentes del problema para ver si esto causa que la persona cambie su conducta, se corrige y entonces permanece en esa relación de paz o de armonía. Hasta el punto de que si esta persona no reacciona y decide rechazar la amonestación o la corrección, entonces dice: si no oye a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano, es decir, consideren que este es un pecador, porque no está respetando ni la autoridad de la iglesia, no está caminando ni en el afecto fraternal y está caminando en injusticia. Muchas veces, hermanos, nosotros necesitamos que alguien más juzgue nuestros problemas. Particularmente en el área matrimonial, cuando hay problemas, es bien difícil solucionarlos entre el esposo y la esposa. Se necesita que alguien más pueda escuchar y juzgar y darle a cada quien la razón o la amonestación con respecto a sus acciones. Así que esta fue la segunda ocasión en la que el Señor Jesucristo mencionó o se registra que el Señor mencionó la iglesia. Ahora, el significado de la iglesia, según lo que encontramos en la Biblia, es que es un grupo de personas que han respondido a un llamado para salir. La palabra griega para iglesia es eclesía
Y esta palabra significa los llamados fuera, o significa los que han sido llamados a salir. Todos nosotros que estamos aquí congregados ahora fuimos llamados por Dios para salir. ¿Pero salir de dónde? Salir del mundo. Salir del sistema dominado por el diablo. Entendámoslo a través de 2 de Pedro capítulo 1 verso 4. Porque la iglesia no es simplemente un grupo de personas que se reúnen para cantar, que se reúnen para escuchar un mensaje que los motive, que los anime, que les dé esperanza. No, la iglesia es vista de parte de Dios como el cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo ahora y la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como iglesia somos una comunidad separada, apartada del mundo en el sentido de todo aquello que es corrupto, de todo aquello que es injusto, de todo aquello que está inclinado a la inmundicia, al pecado o a cualquier injusticia o falsedad. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Cuántos saben que hay corrupción en el mundo, hermanos? El mundo está lleno de corrupción, lleno de maldad, lleno de inmoralidad, y nosotros éramos parte del mundo, pero ahora hemos sido llamados a ser parte de la iglesia. Dios nos llamó a través del evangelio a salir del mundo, a apartarnos de ese sistema lleno de maldad o de injusticia, lleno de falsedad, lleno de hipocresía. Santiago capítulo 1, verso 27 establece lo que tendría que ser nuestra manera de ver la vida como cristianos. Nuestra vida enfocados en lo que sería la religión cristiana. Santiago dice en el verso 27, la religión pura y sin mancha, eso es lo que significa mácula, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto nos habla de misericordia. Y guardarse sin mancha del mundo. Esto nos habla de santidad. La verdadera religión de Dios, la verdadera religión, si pudiéramos hablar de la religión verdadera, la que agrada a Dios, tiene dos fundamentos principales: la misericordia, que está conectada con el amor, y la santidad, que está conectada con el temor de Dios. De manera que cualquier persona que esté haciendo misericordia, cualquier persona que está caminando en amor, agrada a Dios. Cualquier persona que camina en el temor de Dios, apartándose de la falsedad, de la hipocresía, de la injusticia, agradará a Dios. Así que es en ese sentido que la iglesia la conforman ese grupo de personas que a través de la predicación del evangelio han entendido que Dios nos llamó para que vivamos de una manera diferente a la manera en que vive el mundo. Bajo este enfoque nosotros tenemos que saber que la iglesia la conforman los santos. Y santo significa apartado. En la Biblia hay dos palabras con relación a santo. Una se aplica a Dios y la otra se aplica a las personas y a las cosas. Cuando se trata de Dios, la palabra santos es una palabra diferente de la que se ocupa para las cosas y las personas. Y con respecto a Dios significa puro, significa limpio, perfecto, admirable, sin mancha. Dios es santo. Amén. Él es perfectamente santo. Amén. Y no hay nadie como Él. Él es puro. Él es perfecto. Él es admirable. Él es limpio. Ahora, con respecto a las cosas y con respecto a las personas, la palabra santo es otra, un tanto diferente de la que se aplica a Dios. Y con respecto a las personas, significa esto: separado de lo profano, apartado para Dios. Al verles a ustedes aquí, al considerarme a mí mismo, tenemos que pensar nosotros de esa manera. Dios nos ha llamado para apartarnos de lo profano, del inmundo.
Y Dios nos ha apartado para Él, porque somos de su propiedad. Eso dice el apóstol Pablo, que ni nuestro cuerpo es nuestro. Que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque no son nuestros, le pertenece a Dios. Entonces la iglesia es conformada por los santos, por los que han sido apartados para Dios, los que han sido consagrados para Dios. Y esto nos habla del alcance de la iglesia en términos generales. Porque el alcance de la iglesia es todo ese grupo de personas, millones y millones de personas, en todas las naciones de la tierra, que habiendo oído el evangelio, decidieron someterse bajo el señorío de Cristo. Y por eso es que en la iglesia evangélica vino a ser común, aunque algunos todavía señalan eso, lo critican como algo incorrecto, el pedirle a la gente que levante su mano como un acto de fe, una forma de responder a la predicación, y el pedirle que confiese a Jesús como Señor. Pero esto tiene que ser entendido y asimilado verdaderamente. Así como hay un compromiso cuando un hombre y una mujer deciden casarse y se les pregunta si aceptan unir su vida el uno al otro y dicen yo acepto, de igual manera y quizá con un nivel mayor de compromiso o de entrega, pues Dios es nuestro primer amor. Cuando alguien confiesa a Jesús como Señor, eso debería tener un entendimiento, pero claro, significa voy a vivir bajo la autoridad de quien es mi Señor a partir de este día. Pero la falta de esa comprensión hace que vivamos como querramos, que hagamos nuestra agenda, que usemos nuestros recursos, que usemos nuestras habilidades como querramos, que dediquemos el tiempo o que vivamos practicando o participando de aquellas cosas que no son agradables a Dios, como dice Juan, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque no hemos entendido lo que realmente significa el tener a Jesús como nuestro Señor. Cuando nosotros entendemos que hay un compromiso, hay una entrega, y como les decía, creo que es Charles Spurgeon, si mi Salvador murió por mis pecados, yo no puedo jugar con aquello que mató a mi Salvador. Interesante entender el concepto. Si Jesús murió por nuestro pecado, ¿qué hacemos nosotros queriendo volver al pecado? ¿Qué hacemos nosotros queriendo enredarnos con el pecado? Si Él ya murió, precisamente por causa de la condenación que era nuestra, debido a nuestras faltas. Entonces tenemos que entender lo de los santificados, lo de los santos, lo de quiénes son la iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, el apóstol Pablo aporta un elemento más que nos ayuda a conocer nuestra identidad. Y nos habla acerca del alcance de la iglesia, en el sentido de la amplitud. ¿Quién es la iglesia? Y dije al inicio como introducción, hoy que tenemos la iglesia de los santos de los últimos días, la luz del mundo, la iglesia apostólica verdadera, hoy que tenemos la iglesia inclusiva y tantos rótulos y tantas denominaciones, tenemos que tener claridad para Dios quién es la iglesia. Porque en el mundo los hombres pueden crear organizaciones religiosas. En el mundo se pueden crear asociaciones, agrupaciones, tomando la Biblia como fundamento, agregarle revelaciones de demonios si es posible, o revelaciones o invenciones y mandamientos humanos, y crear una religión y crear una iglesia. Y en el mundo pueden haber diferentes tipos de iglesia, pero el Señor dijo que Él edificaría la de Él. Y la gente puede ser parte de una iglesia en la tierra, pero no ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. La gente puede tener su nombre registrado en una organización religiosa, pero su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Y ahí donde es importante entender qué dijo el Señor sobre la iglesia. ¿Quiénes son parte de la iglesia? ¿Quiénes son los santos? ¿Cuál es la identidad de los que son miembros de la iglesia del Señor Jesucristo? En 1 Corintios 1, verso 2, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este es el alcance de la iglesia.
los millones y millones de seres humanos alrededor del mundo, en todas las naciones donde el Evangelio ha sido predicado, y respondieron a ese mensaje, entendieron el mensaje del Evangelio del reino. El reino va a ser establecido sobre la tierra. El rey vendrá y ese rey se llama Jesús. Y es el único rey que para tener un pueblo dio su vida para salvarlo. Entonces vemos aquí en este texto varias cosas importantes. La iglesia la conforman todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no se necesita ser parte de una organización, como presume la Iglesia Católica, para poder ser miembro de la iglesia. Ni siquiera el bautismo es para poder ser miembro, como la tradición católica lo sostiene. Uno es miembro a través del nuevo nacimiento, no a través del agua, no a través de pasar por las aguas del bautismo, y mucho menos siendo un niño que no se ha arrepentido y no toma la decisión de seguir al Señor. Entonces la verdadera iglesia está conformada por los millones de seres humanos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Pero la otra forma de enfocarlo es, la iglesia la conforman todos los que han sido santificados. Y santificados significa apartados para Dios. Santificados significa separados de la corrupción del mundo, consagrados y dedicados para Dios. Y eso era algo que los judíos practicaban con respecto a las cosas en el Antiguo Testamento. Todo lo que dedicaban a Dios para usarlo en el templo eran objetos santos, eran santificados, eran puestos aparte. Dios nos ha puesto aparte, hermanos, para que vivamos para la alabanza de su gloria, para que vivamos de una manera diferente a la que vive el mundo. No para que el mundo se enseñoree de nosotros, se burle de nosotros, nos humille, sino como instrumentos de salvación, de justicia, de verdad, como un ejército para libertar a los cautivos. Si nosotros nos levantamos a ese entendimiento, no vamos a continuar viviendo en ese nivel tan bajo de que a puras penas estamos perseverando en nuestra fe, como a muchos creyentes les sucede. Sino que nos vamos a levantar a otro nivel de entendimiento, considerando, Dios es mi respaldo, Él es mi ayudador, tengo la armadura de Dios disponible para mi vida, ángeles a favor mío son enviados para ministrar mi vida. Soy parte de la iglesia que Jesucristo está edificando. No soy parte de un grupo de religiosos que acostumbra a reunirse. No, soy parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y he recibido el llamado a ser santo. Eso es lo que dice el verso 2. Llamados a ser santos. Llamados a vivir de una manera diferente. Llamados a tener un estilo de vida diferente, que el Señor Jesús lo comparó con la sal de la tierra, la sal que afecta la vida de otras personas. Usted tiene que levantarse a otro nivel y vivir sabiendo lo que es la identidad, lo que Dios ha determinado para su pueblo llamado la iglesia. Y aquí nosotros tenemos que entender, hermanos, que no todos los que le dicen Señor al Señor son parte de la iglesia. Porque en Corintios 1:2 estamos leyendo que la iglesia de Dios que está en Corinto, que es la destinataria de su carta, y todos los santificados en Cristo, y todos los llamados a ser santos, y todos los que invocan el nombre del Señor, son los que conforman la iglesia. Pero el Señor Jesucristo mencionó en Mateo 7:21, y esta es una realidad que usted tiene que comprender: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que para ser parte de la iglesia hay que invocar a Jesús como Señor. Pero no solamente hay que invocarlo como Señor. Habiendo entendido que hemos sido santificados, hay que vivir como santos. Hay que vivir como apartados para Dios. Hay áreas en las que usted no cabe. Hay lugares donde usted no tiene que ir. Hay cosas que usted no tiene que ver. Hay cosas que usted no tiene que hacer. Porque usted es un santo. La estrategia del diablo será volverlo a enlodar en el mundo, volverlo a enredar en el mundo,
Muchos se enredan en la política, otros se enredan en negocios, otros se enredan en el pecado. El diablo va a tratar de que usted se olvide de su santidad, de que usted se olvide de su santificación. Y gradualmente uno puede retroceder y envolverse. Y aquí es donde el Señor Jesucristo dice, es que no todo el que me dice Señor entrará en el reino. Porque decirle Señor al Señor Jesucristo se puede hacer sin un compromiso de vida. Simplemente como algo mecánico, simplemente como algo religioso. Pero hacer la voluntad de Dios significa vivir en el temor de Dios. Vivir reconociendo el señorío de Cristo. Y aquel que viva con ese temor de lo que puede hacer y lo que no puede hacer en función de agradar o de desagradar a Dios, es el que al final va a vivir un estilo de vida diferente. Y ahora, hermanos, que tenemos tanta confusión como lo mencioné en la sesión anterior. Cristianos de tantas corrientes, cristianos que justifican su estilo de vida, sus prácticas, cristianos con tantas identidades, por así decirlo, que yo no veo que armonicen con el perfil que se encuentra en la Biblia, va a causar que mucha gente corra en la dirección que estos movimientos pretenden mostrar, un movimiento de libertad, que en realidad termina en el libertinaje. Libertinaje mostrado en las modas, en las prácticas, o como he citado también en las últimas predicaciones, cuando los creyentes se enredan en pecados sexuales, es normal la fornicación, es normal vivir en el adulterio. Se está dejando de vivir en la santificación. Se está dejando de vivir como santos. Pero también cuando se practica la mentira, cuando se practica la injusticia, cuando no se vive de acuerdo al llamamiento de hacer aquellas cosas que son agradables, que glorifican a Dios. Dejamos de vivir de acuerdo a la identidad que Dios le ha dado a la iglesia. Así que es importante que usted sepa que no toda la gente que considera o llama o invoca a Jesús como el Señor va a entrar en el reino de los cielos. Y este es uno de los puntos más importantes que yo quiero plantar en su corazón como iglesia local. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice lo siguiente: el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Yo le he mencionado que la Reina Valera tiene este problemita en algunas frases de la traducción. A veces hay que invertir la redacción y entonces aquí tendríamos que leer de esta manera: el Señor conoce a los que son suyos. Dígalo conmigo: el Señor conoce a los que son suyos. Así que alguien puede invocar a Jesús Señor. Puede invocarlo como Señor, puede confesarlo como Señor, puede confesarlo delante de los hombres, pero el Señor sabe quiénes son suyos. El Señor sabe quién es parte de su iglesia. El Señor sabe quién ha sido santificado y quién está viviendo como santo. Él lo sabe. Entonces, este texto, hermano, usted puede olvidarse de todos los demás textos que le voy a dar, como siempre tengo costumbre de dar muchas escrituras, pero no se olvide de este. Y piensa en esto: el Señor sabe quiénes le pertenecen. El Señor sabe quiénes son de su propiedad. El Señor reconoce a los que son suyos. Este es el fundamento que Dios tiene con relación a la iglesia. Y esta es la otra parte del fundamento: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, aquí surge un problema porque cada uno de nosotros quiere justificar el pecado. Si las mujeres, por ejemplo, quieren justificar el vestirse deshonestamente, consideran o van a tratar de defender que no, esa es una moda inofensiva, no hay problema con eso, aunque la Biblia sigue hablando acerca del decoro, aunque la Biblia sigue hablando acerca de la modestia. Cada uno de nosotros va a querer justificar su pecado. Es como aquel pensamiento que existe en el mundo del obrero, del empleado, que está acostumbrado a robarle al patrón o robarle al jefe, y dice: para la miseria que me paga, esto que me estoy llevando no es nada, y está justificando el robo. O lo justifica de otra manera diciendo: para estos viejos que nadan en pisto, lo que me estoy llevando, eso no les hace ni cosquilla, y se justifica el robo.
pero delante de Dios no podemos justificar lo que es desagradable. Y ahí es donde surge el problema. Porque si la palabra dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, nosotros tenemos que llamar malo a lo que Dios llama malo. Y llamar bueno a lo que Dios llama bueno. Y reconocer que es iniquidad, que es injusticia, que es hipocresía, que es la falsedad, que es lo inmoral, que es lo detestable a Dios. Y no andar justificando ahora, como se hace en esa área de la diversidad de géneros, diciendo es que Dios ama al pecador. Y justificando que Dios no pide un cambio, negando el fundamento del arrepentimiento. Ven tal como eres, Dios te ama así como eres, Dios no te está pidiendo que cambie, sigue siendo original, sigue siendo tú mismo, y se van sembrando ideas que van minando la forma de pensar del creyente. Y entonces no hay una consagración, una dedicación, una limpieza, que es parte de la vida del creyente. El que está limpio, límpiese más cada día. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Entonces, habiendo mencionado que solamente hay 2 citas en los evangelios, y específicamente en el libro de Mateo, que salieron de la boca del Señor Jesucristo, y no hay más citas en los evangelios, para continuar entendiendo el proceso de desarrollo de la iglesia, tenemos que irnos al libro de los Hechos. Y es que la iglesia nació el día que el Espíritu Santo fue derramado. El día de Pentecostés. Ese día nace la iglesia, con el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, verso 47, podemos ver cómo la iglesia aparece, cómo la iglesia nace. Y dice la Escritura en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la tercera cita que hay en la Biblia con respecto a la iglesia. Y el Señor es quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. Yo no puedo añadir a nadie. Yo me gozo, hermano, de predicar la palabra y de ver que la gente responda. Yo me gozo de cumplir mi ministerio, considero que mi ministerio es el llamado a la enseñanza como un maestro y me encanta eso, yo me gozo de eso. Pero como le dijo Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo me he gozado en gran manera cuando a través de la predicación de la palabra, gente ha venido a Cristo. Cuando a través de la predicación del Evangelio la gente es tocada, el Espíritu Santo los atrae, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Es Dios quien nos atrae con cuerdas de amor. Uno solamente puede exponer la palabra, pero uno de mis mejores momentos o los mejores momentos que yo he vivido hablando del ministerio es esos momentos en los que por causa de la predicación de la palabra la gente viene a los pies de Cristo y le entregan su vida. Me gocé en la última salida que fuimos con mi esposa a los Estados Unidos y predicando en la iglesia donde se congrega la mamá de Walter, donde el pastor Eli Chávez. Creo que 5 o 6 personas vinieron a Cristo cuando el pastor hizo el llamado. Y yo me gozaba porque no tenía ni la expectativa, la expectativa de que alguien viniera a Cristo por causa de la predicación de la palabra. Uno puede gozarse de saber que Dios puede usar su vida para que otros le conozcan, para que otros tengan la entrada en el reino de los cielos. Así que aquí vemos en la Escritura que la iglesia se había reunido para alabar a Dios, tenían el favor del pueblo por causa de la manera de vivir que ellos tenían, y Dios estaba encargándose de añadir cada día, añadiendo los que habían de ser salvos, porque es Dios quien los añade. Ahora, en Hechos 2:44 se nos muestra, como le dije el domingo pasado, las iglesias nunca se cerraron. Lo que se cerraron fueron los lugares de reunión. Pero la iglesia no puede cerrarse porque la iglesia somos nosotros. Ahora, la iglesia es la que se reúne, y en Hechos 2:44 dice, y los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué es lo que hacen los creyentes? Se juntan. ¿Qué es lo que hacen los visitantes?
visitan. Ahí entienda usted. Los creyentes se juntan. Los creyentes están juntos, permanecen juntos, una vez y otra vez y otra vez, y pasan 23 años y siguen juntos. Pero los visitantes, hermano, ¿y qué se había hecho? Puede rodar el mundo, ¿verdad? Así como le dijeron a aquel que usted ya sabe. Hay mucha inestabilidad en los creyentes. Demasiada inestabilidad. Cuando no se entiende el llamado, la obra, el valor del sacrificio de Cristo, cuando no se entiende la identidad, y entonces la iglesia se considera simplemente un lugar, sí, con un enfoque espiritual, pero yo puedo ir cuando considere que necesito, cuando me sienta así, que tengo suficiente tiempo, no esté muy cansado, pero no es así. Los que creen permanecen juntos y viven de una manera totalmente diferente hasta el punto que tienen en común todas las cosas. Los creyentes están juntos porque esa es la manera de perseverar en la fe. Y es en ese sentido que podemos sostener o asegurar: la iglesia es la reunión de los salvos. La iglesia es la reunión de los creyentes, la reunión de los convertidos, la reunión de los que reconocen que Jesús es el Señor. La iglesia es la reunión de los hijos de Dios. Ahora, junto a esto habrán falsos hermanos, habrán simpatizantes del Evangelio, pero no son necesariamente parte de la iglesia. Y sabiendo que el Señor conoce a los suyos, solamente hace falta que nosotros estemos seguros de que el Señor nos reconoce como suyos, que el Señor nos reconoce como de su propiedad. Ahora es importante también señalar, mis hermanos, dado que el tema es la iglesia o el inicio de la iglesia, que al principio la iglesia no tenía un edificio. Ni era la meta construir un edificio como se volvió moda ya en el siglo XX. Trabajar, edificar, construir un tremendo edificio para poder gloriarse de haber invertido los recursos y tener un lugar. No, edificar la iglesia es edificar la vida de las personas. No es edificar instalaciones. Es bueno tenerlas, las necesitamos, son útiles, pero eso no es edificar la iglesia. Edificar la iglesia es edificar la vida de la gente. Y yo quiero que usted deje de pensar en usted siendo edificado y que comience a pensar en usted siendo un edificador. ¿Qué lo ha llamado Dios a hacer a usted? ¿Qué es la posición que Dios le ha asignado a usted? En cuanto a la iglesia, en cuanto al crecimiento, en cuanto al discipulado, enseñanza, evangelismo, intercesión. Lo menos que cada creyente puede hacer es interceder. Eso es lo menos que todo creyente puede hacer. Segundo, lo que todo creyente puede hacer es testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Tercero, lo que todo creyente podría hacer es discipular a otros y enseñarles los pasos del conocimiento que él ha recibido de la palabra. Lo cuarto ya sería predicar y sería enseñar la palabra de Dios. Y lo quinto es meterse ya en el ministerio. Pero todo creyente, a través de la oración, a través de la intercesión y a través del testimonio, puede cooperar muchísimo en la edificación de la iglesia. Todo creyente con su estilo de vida, aún en silencio, se convierte en un testimonio para los vecinos. Y la gente mira, si es que usted ha permanecido por años, por décadas en un lugar, miran su cambio. Y si usted no ha permanecido en ese lugar, sino que llegó a ese lugar, lo van a ver como una persona diferente. Lo van a ver como una persona a la cual respetar. Porque eso es lo que causa la transformación del Evangelio en nuestra vida. Que el mundo se ve delante de alguien que por la gracia de Dios, por la autoridad, por el poder del nombre de Jesús, por causa de la presencia de Dios, es alguien a quien tienen que respetar. Y así es como el mundo tiene que vernos a nosotros, hermano. Si es que vivimos de la manera en que Dios nos ha llamado. Si no, ¿qué es lo que sucede? Si en el taller al hermano lo agarran de pelota. No, hombre, si en el mercado al hermano no lo respeta, porque como él no ha mantenido una identidad de santificado, ni vive como santo, y no vive como la sal del mundo, sino que lo ven como otro igual, y hasta lo humillan y lo hacen para allá y para acá, porque no ha entendido su identidad como parte de la iglesia.
Así que le decía, al principio la iglesia no tenía un edificio. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes, cada día en el templo. ¿Dónde perseveraban? En el templo judío. Y partiendo el pan en las casas. ¿Dónde se reunían? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia no tenía un edificio. La iglesia continuó asistiendo al templo, que era un lugar para ofrecer los sacrificios, pero también era un lugar para poder orar. La iglesia continuó asistiendo a la edificación del templo, aunque era una organización totalmente diferente por la forma cúltica, que ya no tenía nada que ver con derramar sangre, matar animales, sino que el enfoque ahora era alabar a Dios, era orar, era compartir acerca del evangelio, las experiencias o las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ellos dicen que perseveraban cada día en el templo judío, y partían el pan en las casas. Y en el verso 42 de Hechos, capítulo 5, repite la misma idea diciendo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire, no solamente se nos señala el hecho de que no tenían un edificio propio ni era su prioridad, sino que nos señala algo pero sumamente interesante. No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hermanos, nuestro enfoque como iglesia es Jesucristo mismo. El enfoque de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y cuando hablo acerca del Señor Jesucristo, hablo acerca de su doctrina. ¿Qué enseñó Él? Su ministerio. ¿Qué es lo que Él hizo? Cuando hablamos del Señor Jesucristo, tenemos que enfocarnos en su muerte profetizada, su resurrección. Y esto es algo en lo que realmente quiero que ponga su atención porque, mire, un cristiano vive enfocado en la obra de Cristo. Cada día. No solamente en su ministerio, su muerte y su resurrección, sino también en su venida, porque el Rey volverá. Y Él ha dicho, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. El creyente está enfocado en el ministerio del Señor, en la muerte del Señor, en la resurrección del Señor, en la ascensión del Señor, en el retorno del Señor, en el reino del Señor. Si usted logra meter eso en su vida diaria, su vida puede cambiar radicalmente. Porque usted va a hacer algo que es lo que David dijo de una manera oculta. Veía yo al Señor delante de mí todos los días. Eso significa que él siempre consideraba su relación con Dios antes que cualquier cosa en relación con la gente, con el reino, con los problemas, con las guerras, con las conquistas. Él veía al Señor delante todos los días. Y si en todo lo que usted hace, hermano, yo se lo he aconsejado, negocios, trabajo, empresas, usted invoca, incluye, se encomienda a Dios, usted va a ver a Dios obrando en su vida. Si usted se encomienda a Dios diciendo, si Dios quiere, como dice Santiago, ¿verdad? En lugar de decir, este 2021 sí me voy a meter de cabeza, y lo que no hice en el 20 ya van a ver y le voy a demostrar todo, y después no demuestra nada. Es mejor, ¿verdad? Decir, si Dios me lo permite, con la gracia de Dios, en el nombre de Jesús, y eso es otra cosa. No sea como los religiosos del mercado, voy a hacer nombre de Dios con ustedes. ¿Cuál es el nombre de Dios? Diga, en el nombre de Jesús. Es la forma correcta en la que usted tiene que hablar. Entonces, vivir enfocados en el Señor Jesucristo. No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Mire, cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se da cuenta que las cosas que se predicaban con respecto al Señor se pueden resumir en estas ideas. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Usted encuentra frases como esta: por la fe en su nombre, este está completamente restablecido en su presencia. En su nombre hay perdón de pecados, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El que invoque el nombre del Señor, ese será salvo.
predicando a Cristo, predicando la salvación, predicando el perdón de pecados. Yo creo que muchos de nosotros como cristianos evangélicos, se nos pasa una semana y no nos enfocamos en que nuestros pecados fueron perdonados, en que somos hijos de Dios, en que Jesús es el Señor, porque caemos a lo natural, caemos a andar por vista, y aquí es donde es importante vivir enfocados en el Señor Jesucristo. Esto fue lo que sucedió con la iglesia, hermanos. La iglesia no solamente permanecieron juntos, alabando a Dios, perseverando en la doctrina, perseverando en las oraciones, sino que estaban enfocados en Jesucristo, de tal manera que su vida cambió. Cambió tanto que a las alturas de Hechos 11, verso 26, dice que el apóstol Pablo se congregó todo un año con la iglesia que estaban en esa región de Antioquía, por cierto, y le enseñaron a mucha gente. La congregación de los santos es un lugar para ser enseñado, es un lugar de edificación, es un lugar para glorificar a Dios, es un lugar para perseverar en la alabanza, en la adoración a Dios, es un lugar para perseverar en la comunión como hermanos. Ellos estaban tan, pero tan enfocados en Jesucristo que llegaron a parecerse a Él. Y entonces dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuál es el mensaje que estoy compartiendo? El inicio de la iglesia. Y a los cristianos, a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y cristiano significa parecido a. Entonces, estaban tan enfocados los discípulos, los seguidores, los aprendices, porque eso es lo que significa discípulo, es un aprendiz, es un seguidor, es un imitador. Los discípulos estaban tan enfocados en Jesús que ya no solamente los apóstoles eran personas que se volvieron peligrosas por causa de su posición espiritual radical con respecto al señorío de Cristo, hasta el punto que dijeron, estos que trastornan al mundo entero han venido aquí, sino que la comunidad de discípulos en Antioquía, por su estilo de vida, por su manera de conducirse, por causa de lo que le enseñé en la sesión anterior, la relación con Dios, la relación con los hermanos, la relación con el mundo, la forma en que ellos vivían, les ganó el apodo de cristianos. Porque esto no fue colocado como un reconocimiento honorable, sino que era una forma despectiva. Y recuerde que en el siglo I, II y III la iglesia fue perseguida. Entonces decían, ahí vienen estos cristianos, estos seguidores del Cristo, estos imitadores del Cristo. Pero era porque ellos estaban tan, pero tan enfocados en Jesús que llegaron a parecerse. Llegaron a imitarlo, y esto es algo de lo cual el apóstol Pablo habla con relación a su propia persona. Y él dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Eso es la iglesia, imitadores de Cristo. No religiosos que pertenecen a una comunidad donde hay una suma de prohibiciones y hay una lista de cosas que sí se pueden hacer. No, imitadores de Cristo. O como dijera el apóstol Pablo, los que son hijos, estos son guiados por el Espíritu. En el Antiguo Testamento la gente vivía por lo que la ley prohibía o por lo que la ley ordenaba. Pero en el Nuevo Testamento el creyente vive por lo que el Espíritu lo guía a hacer. Y en ese sentido hay una comunión, hay una relación, hay una dependencia de Dios que nos lleva a una transformación. Y es en esa transformación que tenemos que enfocarnos. Recuerden los que vinieron antes, en las sesiones anteriores o los que ya las vieron, que yo mencioné. Al detenerme en este enfoque de la iglesia, pensemos en lo siguiente. Bíblicamente, espiritualmente, la iglesia es como un ensayo para el reino. Amén. Los que logren perseverar en la iglesia van a tener entrada en el reino. Amén. Pero la iglesia también es la familia de Dios
donde aún los desamparados encuentran cabida. Y la iglesia es un lugar de edificación donde nuestras vidas pueden ser cambiadas para que cambiemos nuestra familia natural. ¿Recuerda que le dije eso? Dios diseñó la familia, Dios diseñó la iglesia, Dios ha diseñado el reino. Estamos en el tiempo de la iglesia. Y convivir como iglesia y crecer como iglesia nos puede ayudar todavía a que nuestras familias puedan cambiar de acuerdo a los principios de la palabra. Y nos pueden ayudar a la convivencia como esa comunidad de santos, como esa comunidad de santificados, de redimidos. Y nos puede ayudar para que a través de ese ambiente de edificación, de fe, de temor, de comunión con Dios, nos enfoquemos para la entrada en el reino. Hasta que escuchemos al Señor decir: vengan, benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes. Póngase de pie, mi hermano. Démosle gloria a Dios. La iglesia alababa, la iglesia adoraba, la iglesia se reunía para la enseñanza y para la edificación. Y así es como nosotros tenemos que perseverar. Perseverar en la oración, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en el partimiento del pan, perseverar glorificando y bendiciendo a Dios porque Él ha sido bueno. Y Dios nos ha sostenido. Y todo el año pasado, yo creo que cada uno de los que estamos aquí podemos testificar, fue un año de bendiciones. Fue un año de la gracia de Dios. Aún en medio de los problemas, del luto, del dolor, de la pérdida, fue un año de ver la gracia de Dios en nuestra vida. De ver a Dios interviniendo, de ver a Dios manifestándose en nuestra vida. Dios nos sostuvo, Dios nos sostendrá. Porque el que ha comenzado en nosotros la obra, Él la va a terminar en la medida que nosotros vivimos dependiendo de Él. Démosle gracias a Dios y luego le adoramos. Padre, es en el nombre de Jesús que te damos las gracias por hacernos parte de tu iglesia. Porque se nos predicó el evangelio del reino, porque nos diste entendimiento a través de tu espíritu para volvernos a ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús por convencernos de pecado, de justicia, de juicio, por revelar a nuestro corazón que éramos pecadores, necesitados de ti, por revelar a Jesús como el Señor y como el Salvador. Padre, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por la libertad que ahora tenemos, gracias por la identidad como hijos y como miembros de la familia tuya. Gracias, Padre, por insertarnos en la iglesia. Gracias por tu obra a favor nuestro. Queremos adorarte, queremos glorificarte, queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos exaltarte, reconociendo y proclamando tu dignidad, tu majestad, Señor. Aleluya. Bendito Rey. Poderoso. Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Glorifícate, Rey. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más de ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre.
poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, aleluya, sea la honra y el poder. Tuyo es el honor, tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro escudo, nuestro escondedero, nuestro rey, nuestro médico, nuestro pastor, digno de gloria, digno de alabanza, digno de toda la adoración. Y en esta hora, Padre, te exaltamos y te agradecemos por hacernos parte de tu iglesia. Porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia tuya. Gracias, Señor, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre para anunciar tu virtud. Recibe la gloria, recibe el honor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.